Hola, ¿cómo están? Nuevamente este es el tercer video del módulo 6 en Razonamiento Jurídico Aplicado, Universidad Católica de Cuyo, sede San Juan y San Luis, Abogacía a Distancia. En este tercer video arrancamos con la cuestión del lenguaje claro como una forma de comunicación. Pensemos que el acto jurídico, ya sea una sentencia, una resolución o un decreto, o a la vez el escrito judicial del abogado que lo presenta judicialmente, todos esos actos jurídicos son actos de comunicación. ¿Cómo tienen que ser esa comunicación? Lo veremos ahora en la teoría del lenguaje claro, que hoy en día más y más se tiene que aplicar y hay cada vez más reglamentaciones acerca del lenguaje claro. Bien, entonces vamos a ver, acá tenemos esta es la topical week, ya la vimos en el anterior, y acá está. La teoría del lenguaje claro, yo creo que ya lo están viendo ustedes, si Dios quiere. Y entonces, esperen que quiero, malabarismos hacemos acá, malabarismos. Un segundito. Ufa. Bueno, ahora sí, costó, pero salió. Bueno, acá estamos con la portada, vamos a pasar todo esto, que ya lo vimos. También, comunicación, lenguaje claro. Bien, bueno, vamos con el lenguaje claro. Recuerden, recién veníamos con Habermas, que hablaba del acto comunicativo. Hay un emisor, un receptor, un contenido y un código. Y que, bueno, nosotros desarrollamos a partir de Habermas la idea de que todo acto judicial o acto que realice un abogado también ante la justicia son actos de comunicación. Y yo les conté que todo comunica. Entonces ahora seguimos con esta teorización y decimos que el siglo XXI, iba a decir el siglo XIX, atraso. El siglo XXI se abre en una etapa de mayor transparencia de los derechos de las personas y de expansión de los derechos de las personas. Abundancia de información, de tecnología, y esto genera la presencia de ciudadanos más exigentes, más informados, plantean su derecho a comprender, como una experiencia que tiene que ser día a día. No tienen que necesitar ir al abogado para que se lo explique. Entonces, asimismo, las nuevas generaciones escriben todos los días y en todo lugar, pues la tecnología que tienen a la mano se los permite. Están escribiendo el Facebook, el Twitter, el Instagram, hasta el TikTok y cuantos más. Y se los exige de manera que la escritura recupere presencia, aunque ello no implica necesariamente claridad, sencillez ni técnica, pero sí rapidez y brevedad, y muchas veces error de ortografía. Ay, cómo odio el error de ortografía, pero bueno, es producto de la rapidez con la que están escribiendo las personas, supongo. Y además no tienen corrector ortográfico en las redes, también supongo. Bueno, así las cosas, estos nuevos tiempos implican también una nueva visión de la comunicación entre el juez y el ciudadano. Uno de los derechos más importantes que tienen las personas es el derecho al debido proceso, que ya lo van a ver, está en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el debido proceso, entendido como un derecho que nos permite la correcta administración de la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de las partes dentro de un proceso judicial. El derecho al lenguaje claro ya no es más un movimiento, es un derecho que tiene la ciudadanía, derecho a que la sentencia esté redactada en un lenguaje que se entienda, lenguaje claro. Es parte del derecho a entender lo que hace a sus derechos. Todos tenemos derecho a entender los textos jurídicos. Así que, vieron que el título de esta materia es razonamiento jurídico aplicado. No solo que tiene que haber un razonamiento jurídico correcto, sino que debe haber una comunicación correcta, una comunicación clara. Esto es un derecho que además permite el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho a la cultura, el derecho al acceso a la justicia. Para acceder a este derecho nació la técnica del lenguaje sencillo o lenguaje claro. El lenguaje claro, también llamado lenguaje llano, fácil, sencillo y ciudadano, es un estilo de escritura simple que permite a los lectores entender con facilidad lo escrito. El lenguaje claro hace sencilla la estructura, el vocabulario y la lectura del contenido para facilitar la comprensión. Acá les digo gracias en este PowerPoint, pero también les cuento, tenemos el otro PowerPoint que yo lo incluí y que forma parte de una capacitación que yo hice
en lenguaje claro. O sea que estamos siendo los aliados de Charlie, de alguien que hizo ese otro PowerPoint. Pero bueno, ellos lo habían presentado como eh, información abierta para ser comunicada a otros. Entonces, en el otro, el del lenguaje, el otro PPT del lenguaje claro, a ver si lo puedo compartir. Espérense, un segundito. Bueno, acá tienen el segundo PowerPoint, que como les digo, le fue preparado por otro autor, no por mí, pero está muy bueno, tiene muchos contenidos, ha sido subido al aula virtual, dice que es el lenguaje claro. Me acuerdo que cuando yo estudié esto, hace como 20 años también, lo hice cuando estudiaba el tema del inglés jurídico, y en una de las obras de inglés jurídico, que había que estudiar inglés o derecho en inglés, uno de los ejercicios, porque viste, viene el texto y después vienen preguntas y respuestas, porque en realidad lo usan para estudiar el lenguaje en inglés sobre derecho. Y uno de los textos era sobre de Plain Language Movement, el movimiento del lenguaje pleno, o llano, en realidad se traduce por llano, movimiento del lenguaje llano. Y en ese momento, cuando yo lo leí, me pareció un delirio, ¿no? Y de hecho, el libro de inglés jurídico lo planteaba eh, como una cosa de avanzada, una cosa que es un movimiento, sí, pero que todavía no se ha cristalizado. 20 años para acá, desde que yo estudié eso para rendir el IELTS, que se llamaba el examen de inglés jurídico, después lo eliminaron el IELTS. El examen de inglés jurídico, IELTS, era un examen de Cambridge, así como estaba el First Certificate, estaba el CAE, el Proficiency, y estaba el IELTS, que era para abogados. Entonces yo me maté estudiando como 2 años para rendir el IELTS, que era un libro así de gordo, lo debo tener por acá atrás, sin ni un dibujito, era todo el libro de derecho en inglés. Y bueno, uno de esos hablaba del Plain Language Movement. Y bueno, en ese momento eso muestra cómo la cabeza de uno va cambiando. En ese momento me pareció un delirio y hoy en día se habla por todos lados, hacen congresos internacionales sobre la escritura del lenguaje claro. Yo en Argentina había escrito ese artículo que ven ahí, es un artículo muy viejo, porque en realidad lo escribí primero para la ley, después lo pasé a microjuris, y total no había cedido los derechos, y en ese momento por eso yo le puse el lenguaje plain, sería, como les dije recién, plain language movement, lenguaje llano, que se traduce por lenguaje llano. Pero después en Argentina prevaleció el término, y está en todos los reglamentos y las propuestas del lenguaje claro. Así que en Argentina se habla de lenguaje claro, no lenguaje llano. Pero esto se originó en un movimiento internacional, sobre todo anglosajón y sueco, creo que dice en nuestro artículo, en nuestro documento de cátedra, que hablaba del lenguaje llano. Pero en Argentina van a verlo en todos lados, googleen el lenguaje claro. Y está bien, porque es el lenguaje claro. Bien, el lenguaje claro se trata de que del trabajador, siempre me sale, o el justiciable, la persona que va a justicia, puede encontrar fácilmente lo que necesita, pueda comprender lo que encontró, una sentencia que la pueda entender leyéndola, no tenga que ir el doctor, ¿qué me dice acá? ¿Hacer lugar qué significa? ¿O qué es esto? O que diga, eh, considero que es válida y procedente la posesión demostrada con verdadera animus domini o domini, no sé, usa un montón de latinazgos, y entonces la persona común tiene que ir al abogado a que le traduzca, es más, te dicen, me lo puede traducir porque no lo entiendo. Entonces, que la persona común, ciudadana, pueda encontrar y analizar esa información, y entenderla e incorporarla a su vida. Ese es el lenguaje claro. Tiene que tener una lectura fácil. Miren, hay una asociación de lectura fácil en España que se trabaja en todo tipo de escritos documentos, incluye la literatura, se formula una nueva versión. Eso también en Argentina ha pasado que en varios casos, sobre todo en derecho de familia, para el tema del lenguaje claro, cuando era una sentencia que afectaba a niños y niñas o adolescentes, entonces estaba la sentencia con todas las formalidades y a lo mejor cosas ininteligibles que tenemos los abogados y jueces, y después se hacía un texto que tiene que ser, que el valor de lo que diga, el contenido, acuérdense, el mensaje de lo que diga tiene que ser el mismo, pero como traducida. Entonces, por ejemplo, hay una sentencia que se dictó en Salta, que yo siempre le llevo a los alumnos de oratoria para que vean lo del lenguaje llano, pero no la tengo acá, donde una jueza le hace lugar a la afiliación de,
la filiación de una nena que había sido criada por que le habían puesto el nombre de el progenitor afín en realidad, la pareja de su mamá, y lo había anotado como hija, la pareja de su mamá, todo bien porque realmente la amaba, la cuidaba, siempre la cuidó. Pero la nena, se descubrió que la nena en realidad era hija de otro amigo de la mamá, de otro señor. No había mucha contradicción ahí, mucha bronca, si no, no hubiera pasado todo esto que les digo. Y entonces, tanto la mamá de la como la nena decía que quería tener los dos papás, que ella quería su papá, que siempre la crió, y bueno, y si tenía su otro papá, que era el amigo de su mamá, que estaba ahí, bueno, sí, es su papá, pero yo quiero a mi papá anterior. Y eso le dijo la nena en el derecho de defensa que tienen todos los niños, niñas, adolescentes, conforme a la Convención de los Derechos del Niño, fue escuchada por la jueza, y la jueza, luego de cavilarlo mucho, decidió, fue un caso muy conocido en todo el país, que le iba a dar la filiación a este nuevo señor, que iba a ser papá de sangre de la nena, pero no iba a eliminar la paternidad del otro señor. Entonces era una nena que iba a tener dos papás. Entonces la jueza elaboró la sentencia, es muy novedosa en el derecho argentino, y a la vez elaboró una sentencia que era dirigida a la nena, que en los medios de especialistas de derecho le pusieron el nombre Luli, pero Luli no era el nombre de la nena, era un nombre falso, pero es para que se supiera a quién se trataba. Es más, la jueza le puso querida Luli para darlo a conocer, pero en realidad la nena no se llamaba Luli, no se quiere que sepa quién es la nena, para proteger su intimidad. Entonces le puso, querida Luli, te quiero decir que en esta sentencia, es decir, esto que tengo que hacer yo como jueza, te quiero hacer lugar, le quiero hacer lugar a lo que dice tu mamá, porque es verdad, el señor tal, que vos lo conocés y lo querés, es tu papá de sangre, pero yo sé que vos querés mucho al que te crió, que es tu papá tal, así que ahora vas a ser una nena que va a tener dos papás, y los dos papás te van a querer mucho, van a cumplir con sus obligaciones, así, decía todas las obligaciones, pero decía con este otro lenguaje llano, adaptado, o llano, o claro, adaptado a las necesidades de niños, niñas y adolescentes. En este PowerPoint que está acá, que está en la plataforma, les pido por favor que lo lean, forma parte de lo que se va a tomar en el examen. Se habla de distintos, de tal lenguaje claro, lenguaje fácil, fácil sería el de llevar, traducirlo para un niño, niña, adolescente. Hay otros lenguajes, por acá lo decía, yo creo que lo decía. Esto todo léanlo, no se los no voy a poner a leerlo acá con ustedes, léanlo ustedes tranquila, porque hay otros casos donde hay otro tipo de audiencia. Por ejemplo, si encontramos que nuestra audiencia, nuestro justiciable va a ser una persona que tiene eh, dificultades para leer, a lo mejor tendríamos que lograr, en una situación ideal, que la sentencia también se emita en un lenguaje que sea legible para personas no videntes. Eh, a ver si encuentro, por ahí dice. Entonces, según el tipo, ahí terminó. Bueno, ustedes leanlo el PowerPoint, pero la idea es, y dejamos de compartir, sharing has stopped, así que acá estoy mirándolos de frente. Entonces, la idea es que según el tipo de audiencia, que sería el justiciable o el abogado del justiciable, tendría que emitirse un lenguaje adaptado. Pero definitivamente para una audiencia común que no es letrada, que, que sí, contratan a un abogado porque eso es necesario e indispensable, pero cada uno de ellos tendría que poder leerlo y entenderlo porque hace a su carácter ciudadano. No tiene que ser ininteligible porque muchas veces deciden cosas gravísimas para ellos, entonces ellos tienen que poder entenderlo, aún sin tener que pedirle que lo traduzca el abogado. Ese sería el lenguaje llano o claro. En Argentina el lenguaje claro. Y hay, en este momento hay recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la redacción de sentencias y resoluciones en lenguaje claro. Hay métodos de uso del lenguaje claro en distintas provincias. En San Luis no lo hay, en San Juan no sé. Pero en San Luis todavía no ha llegado, así como todavía no tenemos un protocolo de denuncias que yo creo que tendría que haber en la justicia, de denuncias de violencia de género. Hay ciertas cosas en las que hay que ir avanzando en base a los convenios internacionales, los que debemos obedecer también. Y uno de estos es el lenguaje claro que hace la ciudadanía de las personas. Bueno, entonces acá he terminado este módulo 6, que incluye también esos otros temas que están en los módulos anteriores. Quisiera que los lean, que los vean estas cosas a este video, y se basen también en lo puesto en el documento de cátedra y en el PowerPoint, ese blanquito del lenguaje claro. Muy bien, y nos vemos en el examen que es el lunes.